Buenas noches, bienvenidos a Fondo, un programa de 101 Televisión en el que cada semana abordamos alguna cuestión importante para la vida de los malagueños. Hoy hablamos de educación, nos acompaña el delegado territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga, Miguel Briones. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros. Nos vamos a repasar un poco cómo está la escuela en la provincia de Málaga, cómo está la gestión de la educación en nuestra provincia. Es un aspecto al que siempre le tenemos que prestar mucha atención porque es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Ahí la Junta de Andalucía tiene cada año una de sus mayores partidas para hacer frente a esa competencia y también se encuentran con críticas permanentes por la gestión. Hoy supongo que hablaremos de la política de personal, de las propuestas que se van haciendo para mejorar la educación y también de las infraestructuras educativas que son fundamentales. Si le parece, vamos a empezar por una cuestión que se ha conocido este martes y que da respuesta a una cuestión que venían denunciando los sindicatos desde hacía bastantes meses, y era la interinidad o la situación de contratación precaria de monitores y personal no docente. Bueno, en primer lugar hay que decir, primero evidentemente gracias por esta oportunidad, ¿no?, que nos brindáis a los gestores públicos. La educación evidentemente constituye dentro de la administración uno de los estamentos quizás, ¿no?, junto con sanidad, ¿no?, que admitan mayor número de críticas, estoy convencido, pero también el mayor número de aplausos silenciosos, ¿no? Hay que reconocer que en la provincia de Málaga, de esos casi 350.000 alumnos y alumnas que acuden todos los días a clase, multiplicado al menos por 3, ¿no?, porque hay que pensar en ellos y en sus padres, que evidentemente son también valedores de la educación y del colegio por el que apuestan y que forman parte de la comunidad educativa, realmente hacen su actividad de manera ordinaria sin ningún tipo de incidencia, y todo lo contrario, o sea, con un espíritu absolutamente constructivo en donde tantos profesionales, tanto docentes, a razón de 23.400 aproximadamente que hay en la provincia de Málaga, dan lo mejor de sí mismos junto con todo ese personal de administración y servicios que mencionaba, ¿no? Y yo creo que, honestamente, la noticia, ¿no?, que evidentemente pone el acento siempre en aquello que es mejorable y que sin duda somos nosotros los primeros, ¿no?, en reconocer que ahí es en donde hay que trabajar, ¿no?, y afanarse por hacer mejor las cosas. En pocas ocasiones, evidentemente, habla de la normalidad, de ese funcionamiento ordinario de los centros, ¿no? Nosotros tenemos en la provincia de Málaga no solamente, bueno, pues muchísimas carencias, ¿no?, debidas a un gobierno, a diferentes gobiernos, ¿no?, en sucesivas legislaturas que han ido desatendiendo la necesidad de esta provincia junto con otra hermana que es Almería, ¿no?, y que constituyen realmente dos motores de crecimiento económico de Andalucía muy importantes y que, sin embargo, no han tenido, ¿no?, la respuesta adecuada en materia de infraestructura, ¿no? Si la infraestructura, evidentemente, que es el contenedor, ¿no?, en donde se residencia toda la actividad docente, necesita también los profesionales tampoco han estado dimensionados, ¿no?, a esas necesidades. Y hoy en día pues nos encontramos en ese escenario difícil, pero apasionante, en el que estamos revirtiendo la situación, no intentando revertir, sino revirtiendo la situación, porque los hechos son muy tozudos, ¿no? Si en materia de construcción, los 100 millones que hay comprometidos de la Junta de Andalucía, de los que se ha ejecutado ya más del 60% en estos 5 años, en materia de construcción de institutos y colegios o ampliación de estos centros, hablan por sí mismos, pues evidentemente es algo que nos hace pensar que, siendo necesario todavía construcción de nuevos centros, sin embargo estamos en la línea, creo, de lo que es necesario respecto a la demanda, ¿no? En materia docente, pues las ofertas públicas de empleo público de personal docente han sido en estos últimos años las mayores que ha habido en nuestra comunidad autónoma, y he de recordar que solamente en este año hay convocadas más de 6.500 plazas para docentes de secundaria y fundamentalmente formación profesional y enseñanza de régimen especial, ¿no? Para el ámbito quizás más susceptible todavía, ¿no?, de analizar con mayor cuidado, ¿no?, que es ese alumnado de necesidad educativa especial, hay que decir que los monitores constituyen, como bien decías antes, una herramienta de primer orden para intentar conseguir pues que el bienestar, el confort, ¿no?, de este alumnado y el desarrollo de su actividad ordinaria en un centro educativo estén garantizados, ¿no? Y por tanto estos profesionales terapéuticos de inclusión social, ¿no?, que son los PETIS, han sido hoy un día noticiable para ellos, ¿no?, muy importante, porque el presidente de la Junta de Andalucía ha rubricado, ¿no?, esa firma con la que
se incorporan ya los poco más de 500 que quedaban por ampliar, ¿no?, su jornada laboral y establecer un marco, ¿no?, regulador de condiciones que los iguale al resto también de profesionales. Y por tanto, en el día de hoy, por ejemplo, hemos tenido ocasión en el Colegio Miguel Hernández de oír, ¿no?, de manera espontánea a una petis, ¿no?, a una señora, ¿no?, que nos decía que por fin se había hecho justicia, ¿no?, porque llevaban algo así como 12, 13 años, ¿no?, pidiendo, ¿no?, esta solución, y yo creo que en el día de hoy debemos estar contentos de que se apuesta por el alumnado de necesidades educativas especiales. Es una realidad y evidentemente todo esto pasa por hacer una muy buena planificación sobre esa deficiencia. Insisto que no solamente nos hayamos detectado ahora, ¿no? Yo he venido padeciendo como profesor y como inspector de educación durante muchísimos años. Hablo del año 91, que fue cuando yo aprobé las oposiciones de profesores de secundaria, y honestamente creo que ahora estamos, sinceramente, mucho mejor que hace 5 años, ¿no? Se resuelve el problema de los petis, pero sigue habiendo denuncias continuas de situación en distintos centros, casi siempre además relacionados o con especialistas como los ATAL o con servicios complementarios en distintos centros. Hace unos días escuchábamos las quejas por el mal funcionamiento de un comedor y por la falta de profesionales o personal no docente en los centros educativos. ¿Qué está fallando en ese caso para que se produzcan esa sucesión de quejas? Bueno, hay que decir que el personal docente, que es el especialista, evidentemente, que depende de la Consejería de Educación y que desarrolla su trabajo para conseguir estas cifras tan importantes de, por ejemplo, mejora del abandono escolar, algo así como más del 4% que se ha reducido en estos últimos 5 años, y también, evidentemente, conseguir un rendimiento académico adecuado, es sustituido a una celeridad absolutamente meteórica. Estamos hablando de entre 3 y 5 días máximo la sustitución de un personal. De un personal que son cientos y miles en la provincia de Málaga, que por motivos personales, evidentemente, o de salud o de otro tipo, deben ser sustituidos, y de esa forma lo hacemos, ¿no? En relación con el personal de administración y servicios, ¿no?, que es importantísimo para el funcionamiento de un centro, hay que tener en consideración una circunstancia importante que a veces en fin, el usuario no lo sabe y quizás no tenga por qué saberlo, salvo que se lo expliquemos evidentemente y lo comparta o no, ha de conocer cuál es la realidad, ¿no? El personal de administración y servicios, siendo esencial también en un centro educativo, necesita no solamente que se haga un proceso selectivo previo para incorporarlo en una bolsa de trabajo, y de no ser así, incluso habría que ir a un escenario todavía más complicado, que es el de la contratación a través de Función Pública y del Servicio Andaluz de Empleo, ¿no? Estamos hablando al menos de 2 consejerías, y no 3, ¿no?, que sería ya la de Hacienda, a través de la intervención general de la Junta de Andalucía, los que garantizan un procedimiento de contratación absolutamente transparente, ¿no? Esa transparencia y esas garantías que exigen los propios organizaciones sindicales son las mismas quejas, ¿no?, que nos ponen sobre la mesa porque es así de lento el proceso de sustitución, ¿no? Es un procedimiento que ahora mismo, con el decreto de simplificación administrativa, va a quedar reducido de manera sustancial en muchos menos días, ¿no? Pero también hay que recordar que este personal tiene en el día de hoy un absentismo laboral elevadísimo, algo así como en muchas ocasiones insoportable, ¿no? Estamos hablando de que un servicio, por ejemplo, pues de una persona que ejerza como administrativo, como limpiador, limpiadora, o como cocinero, ayudante de cocina, en muchísimas categorías profesionales, puede darse de baja, por un motivo evidentemente razonable, pero la persona que entra a sustituir puede también que se dé de baja. Pero es que la siguiente puede ocurrir también que renuncie a la plaza. Y así sucesivamente. Nos hemos encontrado con situaciones donde una sola plaza ha sido ocupada durante medio curso por 5 personas. Esos plazos, insisto, que son muy garantistas, intentan evidentemente dar respuesta a esa exigencia de transparencia absoluta y de rapidez, de agilidad en la contratación, pero lejos de eso consigue justo el efecto contrario, ¿no? Pero esto no hay que confundirlo. Por ejemplo, Comisiones Obreras denunciaba la situación de una escuela infantil en Torros Costa, en la que, tras el concurso de traslado que hubo en junio del año pasado, quedaron vacantes 2 plazas de limpiadora y todavía, a día de hoy, no se han repuesto. El Comité de Empresa y la Junta de Personal, ambos organismos, ¿no?, dentro de la delegación territorial, conocen al punto y de manera absolutamente actualizada cuál es la situación del personal, sea docente o no, en la provincia de Málaga. Los mismos sindicatos, insisto, que nos exigen, ¿no?, una respuesta rápida en la sustitución de estas personas,
son los mismos también que exigen que el procedimiento para sustituir sea así de garantista. Insisto, estamos hablando de unos plazos para que puedan las personas interesadas concurrir, ¿no?, a esos puestos, a esas categorías profesionales. A unos plazos también para poder pensarse el interesado si acepta o no la plaza. A unos plazos para que puedan incluso también concurrir otras personas porque puedan ser evidentemente también recurrida esa plaza, ese procedimiento. Y por supuesto los plazos tan importantes de fiscalización de intervención general de la Junta de Andalucía, ¿no? Yo creo que siendo, lo vuelvo a repetir, un sistema perfectible, el de la sustitución del personal de administración y servicio, también diré que es un sistema que tiene difícil solución en la medida en que son los propios actores, agentes sociales, los que exigen que sea así de garantista el procedimiento, ¿no? Hay que separar también la provisión de este personal del tipo de servicio que se presta en un centro, porque existen evidentemente servicios complementarios como el comedor escolar, en donde el Partido Socialista en el año 2010 impuso de manera absolutamente incontestable, porque no hubo manera, ¿no?, de llegar a ningún tipo de acuerdo, ¿no?, con los agentes sociales ni con los centros educativos a quienes se les postergó en esa decisión, impuso la línea fría en 2010. Yo recuerdo aquello cuando yo ejercía como inspector y en donde nos encontrábamos una situación absolutamente insoportable, ¿no? Y ahora nos encontramos muchos centros con comedor de cocina in situ precisamente porque hemos contratado esos servicios para evitar esas situaciones que se producían precisamente en aquellos años, ¿no? Vamos a ir avanzando. La ratio, una de las cuestiones de las que más se habla cuando hablamos del ámbito educativo, ha bajado en infantil y en primaria. La propia población hace que hay menos niños, por lo tanto hay menos presión, ¿no?, en los centros de educación infantil y primaria, pero ha aumentado notablemente en secundaria y ahí tiene un reto muy importante, ¿no? Bueno, la ratio en realidad no ha subido en secundaria, si me permite una matización. O está descompensada dentro de la provincia, bueno, entre la situación menos de los institutos de la costa y los institutos del interior. Bueno, digamos que en realidad la ratio, que ahora mismo no llega ni siquiera a 20 alumnos por grupo, por aula en el caso de infantil, supera con poco a 21 en primaria y estamos en 26,8 en secundaria, sobre 30, ¿no?, en la ESO. Esto realmente son cifras muy optimistas, muy buenas. Lo que pasa es que, claro, es cierto, como bien dices, que hay localidades de la costa, del litoral, en donde la presión de crecimiento demográfico es mucho mayor, ¿no?, que en el interior. Eso es obvio, ¿no?, tienes razón, ¿no? Ahí es en donde realmente estamos haciendo el esfuerzo inversor mayoritario, ¿no?, en nueva infraestructura. Estamos hablando de que hasta la fecha han sido ni más ni menos que inaugurados 2 institutos, estoy hablando concretamente, uno en Estepona y otro en Marbella. Estamos hablando de un nuevo colegio en Estepona también, que es el Itabe del Mar. Estamos hablando de un instituto nuevo en Málaga capital, que es el de Teatinos, demandado de hacía 15 años aproximadamente. También, como no, de 2 centros que van a ser inaugurados ahora en este trimestre, que son uno nuevo en Las Chapas, en Marbella, y otro en Las Lagunas, en Mija, y ampliaciones de centros millonarias, como puede ser el caso del Instituto Martín Aldehuela, ¿no?, que estamos hablando de casi supera los 3 millones de euros para formación profesional, o el caso también del Instituto Santa Bárbara, ¿no?, que supera los 2 millones de euros también, ¿no?, junto con otros como por ejemplo el Instituto Rosaleda o el nuevo colegio que se construyó también, se inauguró hace 2 años aproximadamente, que es el Flor de Azahar en Cártama, ¿no? No se ha hecho, honestamente, ningún esfuerzo inversor mayor que el que se está realizando en estos últimos 5 años. Las comunidades educativas están comprobando, ¿no?, cómo la palabra dada se cumple y cómo no eludimos ningún tipo de responsabilidad en esta materia. Lo que tampoco vamos a hacer, evidentemente, es transmitir ninguna promesa que no podamos cumplir, ni tampoco faltar a la verdad. Existen centros que han sido programados con bastante anticipación y muchos de ellos que no ha sido así, en donde hemos tenido problemas, por ejemplo, en la cesión de los suelos, en conseguir un proyecto que sea adecue, ¿no?, realmente a la necesidad de la demanda escolar, o por ejemplo zonas en donde la evolución de los flujos migratorios ha sido muy cambiante, ¿no? Todo esto obliga evidentemente a la administración pública a tomar sus medidas de ajuste de las inversiones y de los presupuestos que deben ir correspondiéndose con esas necesidades, ¿no? Pero la Costa del Sol... ¿Cuántos centros nuevos sigue necesitando la provincia de Málaga? La provincia de Málaga ahora mismo, en donde hemos conseguido una estabilización, ¿no?, absoluta, que estaban tensionados hasta hace 5 o 6 años, ha sido, por ejemplo, en Torremolinos,
ha sido, por ejemplo, en Marbella, lugar increíblemente muy tensionado hasta hace muy poquito, e incluso en Málaga capital. Todavía sigue estando tensionada por su capacidad de crecimiento demográfico Mijas, claro. Es un municipio con muchísima extensión geográfica, admite todavía, ¿no?, que pueda haber promociones de vivienda, y el ayuntamiento está evidentemente en la idea de que cuando eso vaya ocurriendo o esté ocurriendo, transmitir una necesidad de que debe haber más equipamientos educativos. Hace falta todavía un centro, un nuevo instituto en Mijas, además de ese que se va a inaugurar ya, como digo. El Cilniana, pues aparte de ese, existe la necesidad de un segundo instituto más en este municipio, y en el caso de Benalmádena ya hemos prometido, y se está redactando, acabando, más bien se está validando, se está supervisando el proyecto de un nuevo instituto en Benalmádena, en la zona de Pueblo Nuevo, y estamos ahí realmente en condiciones de decir que Benalmádena va a quedar equilibrada con ese nuevo centro también, ¿no? Entonces, insisto, estamos todavía necesitados de centros en la provincia de Málaga, sí. Estamos muchísimo más cerca que hace 5 años, sin duda. Estamos hablando, insisto, de 100 millones en infraestructura, en equipamiento educativo, que no existían hace 5 años, así de sencillo, ¿no? Y a esto hay que sumarle, evidentemente, la vetustez, ¿no?, la obsolescencia de los centros de enseñanza de toda España prácticamente. Pensemos que en la transición, cuando se hace en el proceso democrático, la transferencia de competencia en materia educativa, hay una planta de colegios que están prácticamente recién construidos, pero la mayoría ahora ya tienen pues más de 30 y 40 y 50 años, ¿no? Y eso necesita una inversión importante, ¿no? Están encontrando problemas serios en algunos edificios. El año pasado lo vimos en Vélez, Málaga, con el José Luis Villar Palasí. Este año lo estamos viendo en el Domingo Lozano. Es decir, 2 centros que han tenido que ser desalojados por problemas serios en la estructura. Por la información que maneja la Delegación de Educación, ¿eso se puede repetir en otros edificios escolares en la provincia? Sí, ha sido buenos ejemplos, evidentemente, me voy atrás todavía. El curso anterior había ocurrido también que en Cártama hubo también necesidad del colegio Nuestra Señora del Rosario, yo estaba recién incorporado, ¿no?, de también trasladar a todo ese alumnado y llevarlo a un colegio, que jamás se ha hecho esto, ¿no?, entero de nueva planta prefabricado. Bien, esto es una situación que yo honestamente pienso, y dejando la política al margen, tenía que haber previsto la gestión de ejecutivos anteriores, ¿no?, de la administración socialista. Tenía que haber pensado en una solución, en un proyecto integral ambicioso para conseguir no solamente que los ayuntamientos cumpliesen con su obligación de mantener y conservar los centros educativos, sino ofrecerle posibilidades de financiación y de ayuda a los ayuntamientos para que asuman esta tarea. Eso no se ha hecho. Eso no se ha hecho, y como nos encontramos ahora mismo con un panorama que consiste sencillamente en que el 87% de los centros de infantil primaria de la capital tiene más de 30 años y más del 55% de la provincia tienen esta edad también, superan esta edad, pues tenemos ahora mismo un escenario que nos debe, no digo preocupar, pero sí ocupar. Hay que ocuparse de eso, no hay que pensar que los centros que tienen mayor antigüedad, como las personas, ¿no?, somos más susceptibles de necesitar mayor inversión y cuidado, ¿no? Hay centros que tienen 50 años y que se encuentran muy bien desde el punto de vista patológico, pero en general hay que recordar que se ha construido en ocasiones con materiales no excesivamente apropiados y sobre todo en suelos que no son idóneos, y esto ha provocado un problema de cimentación. Lo que hace falta es tener honestidad, coherencia, sensatez y responsabilidad. Y eso ha faltado honestamente en los gobiernos anteriores y sobre todo en quienes han asumido hasta hace muy poquitos años la responsabilidad en materia educativa y que han visto cómo pasaban delante de la puerta de la delegación los problemas y no los acometían, ¿no? Nosotros estamos, insisto, asumiendo que el problema necesita una solución, y esas soluciones vienen de la mano, evidentemente, de inversión y esfuerzo planificador, ¿no? No estamos eludiendo ninguna responsabilidad, todo lo contrario, pero tampoco vamos a decir que desde que entramos nosotros se han estropeado más. Mire usted, esto estaba ya bastante mal cuando llegamos y estará peor si no hacemos nada y tomamos decisiones. La seguridad de los niños, evidentemente, y de la comunidad educativa debe presidir nuestras decisiones, y así lo hacemos todos los días, ¿no? Sigue habiendo peticiones de intervención para mejorar la accesibilidad en muchos centros educativos de la provincia y sobre todo esa situación de centros con más de 30 años que requieren ya intervenciones en muchos casos bastante importantes. ¿Cómo se va a desarrollar ese plan de actuaciones necesarios para ir poniendo a punto cada una de esas instalaciones?
Bueno, en primer lugar hay que decir que en estos 5 años hemos conseguido, por ejemplo, atender a todos los centros educativos que se encontraban dentro del nivel 4 de severidad climática, en definitiva, con esta situación, ¿no?, de sequía que estamos padeciendo y con periodos de muchísimo calor, ¿no?, y situaciones evidentemente que desde el punto de vista laboral también salud pública exigen una respuesta de la Administración, y hemos realizado obras en todos los centros de la provincia que exigían esa intervención para colocar placas fotovoltaicas, y a través del sistema diabático principalmente hemos conseguido atender a esa demanda. Desde el punto de vista de accesibilidad, que es algo importantísimo también, la inversión ha sido enorme, ¿no? Estamos hablando de esta misma mañana, hemos visitado 2 centros en donde se han ubicado, no solamente se han construido, no solamente rampas de acceso para comunicar edificios, sino también ascensores para comunicar una planta con otra. Eso no existía prácticamente en casi ninguno de los centros educativos de la provincia, y estamos haciendo realmente, bueno, pues un esfuerzo muy importante, ¿no? Estamos hablando de inversiones millonarias de algo que presuntamente debiera haber tenido ya en el equipamiento originario ese centro educativo, ¿no? ¿Qué falta realmente ahora mismo, qué necesidades, ¿no?, tiene ahora mismo los centros de mayor antigüedad? Ese mantenimiento puro y duro, ¿no? Mantenimiento y conservación. Estamos hablando de patología, evidentemente, que... Ahí se encuentran con un debate, claro, sí, muchas veces muy insistente con los ayuntamientos. ¿Qué corresponde a una administración? ¿Qué corresponde a otra? El mantenimiento les corresponde a ellos, pero hay cuestiones donde no está claro, ¿no?, si es mantenimiento o es una obra mayor. Sí, ese apunte es muy importante y muy necesario aclararlo, porque vamos a ver, nosotros, digo, desde la Consejería tenemos la responsabilidad de construir o ampliar centros educativos, sean de 0-3 años, o de infantil primaria, o de secundaria, sean de formación profesional o no, etcétera. Pero en la conservación y mantenimiento de los institutos tenemos una responsabilidad exclusiva, y en el caso de los centros de infantil primaria la tienen los ayuntamientos, y esto no lo digo yo. Esto lo dice la Ley de Régimen de Bases Locales, lo dice también la Ley de Educación de Andalucía, lo dice la propia LOMLOE, y lo dice la lista, ¿no?, la Ley de Ordenación del Suelo de Andalucía, que se aprobó recientemente. La cuestión está en ser muy coherente, y es que los ayuntamientos tienen la capacidad económica que tienen, ¿eh? El proceso de transferencia de competencia en materia educativa y en las otras, ¿no?, el proceso autonómico, no se pertrechó, ¿no?, desde el punto de vista presupuestario, la financiación a los ayuntamientos de manera suficiente para hacer este esfuerzo, sobre todo sabiendo que pasaría el tiempo y esos centros, lo mismo esto que los centros de salud, etcétera, estarían todos cada vez peor. A los ayuntamientos hay que dotarlos también de esa herramienta. Nosotros, en este sentido, debemos decir que estamos en esa línea, ¿no?, de colaboración absoluta, y hemos evidentemente ya también trabajado con varios ayuntamientos para conveniar proyectos de construcción, creación o mantenimiento incluso de colegios que les corresponde a la administración local, pero en donde estamos dispuestos a colaborar también, pero, insisto, de una forma ordenada y atendiendo evidentemente a que se trata de una competencia exclusiva la que puede y debe encontrar, como no, colaboración por parte de la administración autonómica, ¿no? Pero todo está en tener claro que los centros, conforme pasa el tiempo, hay necesidades de inversión, de mantenimiento, de conservación, dependerá de la calidad del suelo en muchas ocasiones, como ha sucedido aquí en Málaga, ¿no?, en el barrio de Carranque, ¿no?, o en otros lugares, ¿no?, como es el caso también de Vélez Málaga, en donde ese estudio geotécnico ha apuntado a que ya esto iba a acabar ocurriendo tarde o temprano. Hay que preverlo, hay que asumirlo, y hay que, evidentemente, no mirar para otro sitio y ver con los ayuntamientos cuál es la mejor fórmula para salir de esta situación. Nos queda muy poco tiempo, y además de hablar de infraestructura, me gustaría hablar de una cuestión que me parece fundamental en la educación, y es la oferta en formación profesional. Ha aumentado, pero sigue siendo bastante insuficiente en la provincia de Málaga, sobre todo para ofrecer alternativas a esos jóvenes que quieren coger otro camino laboral. Muy brevemente, ¿hacia dónde va a ir esa oferta? Bueno, pues la formación profesional va a ir hasta donde se autoexija, me explico. El marco actual, ¿no?, establecido en el Sistema Nacional del Instituto de Cualificaciones Profesionales, obliga evidentemente a entender que la oferta se tiene que intentar ajustar a la demanda laboral, ¿no?, de esos puestos de perfiles profesionales que necesitan las empresas. Nosotros estamos haciendo un trabajo, creo que está teniendo sus resultados ya, porque
en colaboración con la Confederación de Empresarios, con las cámaras de comercio, con el tejido empresarial que hay en Málaga, sobre todo representado por el Parque Tecnológico y la Universidad. Hemos celebrado ya diferentes reuniones de trabajo en donde hemos ajustado, ¿no?, muchísimas desviaciones que existían hasta ahora, como por ejemplo demandas en comarcas de la provincia de Málaga, en donde era incomprensible que no hubiese, por ejemplo, un ciclo formativo de aceite y vino en Ronda, o no lo hubiera de elaboración de productos alimentarios en la Axarquía o en el Valle de Guadalhorce, o no hubiese, por ejemplo, de hospedería y lavandería en Torremolinos, o no lo hubiese tampoco de energía renovable en el Málaga capital, o, ya esto clama al cielo, de transporte y logística en Antequera. No existía esta oferta. Hoy, a día de hoy, existe todo eso en este curso actual, en el 23-24. Y esto, insisto, es porque no solamente se ha cuadruplicado, ¿no?, la oferta de formación profesional en la provincia de Málaga, sino que además también contamos con la colaboración de 2.300 empresas, que en el año 2018 eran exactamente 355. Con ese dato nos vamos a quedar. Miguel Briones, muchas gracias por estar en 101 Televisión, en A Fondo, analizando la situación de la educación en la provincia de Málaga. A vosotros. A todos ustedes, buenas noches. Gracias por seguirnos una semana más aquí en 101 Televisión.